candidato presidente con respecto a este proceso electoral. Eso va a ser en sesión plenaria. Nosotros vamos a conocer un poco ahora los criterios que se han de discutir este miércoles, porque tenemos invitados esta mañana al congresista Ricardo Marcerano, a quien saludamos, damos la bienvenida como siempre, y al congresista Luis Bedoya. Muy buenos días. Bueno, yo quería empezar con el doctor Marcenaro porque quería saber un poco el ánimo del oficialismo en este tema. Hubo problemas al inicio, hubo una sesión en que se puso a debate la controvertida proyecto de ley del jurado, y eso fue casi a la medianoche. Eso pareció una especie de jugada. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, este es un proyecto que viene con 6 artículos, de los cuales 5 fueron aprobados ya tal como los remite el Jurado Nacional de Elecciones en la Comisión de Constitución. Faltaba discutir un artículo que también fue aprobado, en el cual lo único que se hizo fue una pequeña modificación en cuanto a que el presidente pudiera inaugurar obra pública, que ese era el único cambio importante que se hizo. Esto fue discutido en la Comisión de Constitución y fue presentado con un proyecto en mayoría, con un dictamen en mayoría al plenario para ser discutido. Nosotros estábamos seguros que iba a ser aprobado en forma inmediata, toda vez que se trataba de un proyecto que venía... tan tarde, congresista? Porque teníamos más de media hora y consideramos que en media hora era posible aprobar este proyecto, en la medida que aparentemente existía acuerdo de todas partes. Recuerden ustedes que aún abogados de oposición, como el doctor Powers o el propio doctor Avendaño, o el doctor Quispe Correa, etcétera, habían declarado que son abogados especialistas que son de oposición, habían planteado de que lo único que había que realmente modificar era la parte de las limitaciones al presidente en cuanto a inaugurar obra pública, porque consideraban que eso era inconstitucional. Por lo tanto, nosotros estábamos seguros que este proyecto, en vista de que los grupos de oposición habían dicho que tenía que aprobarse tal como venía del Jurado Nacional de Elecciones, así debía hacerlo. Pero ¿qué resultó? Que a último minuto presentaron un proyecto modificando este proyecto que había llegado el jurado. Entonces esto fue lo que nos desconcertó totalmente, porque pensábamos que tal como ellos lo habían manifestado, se iba a aprobar en forma total e íntegramente ese proyecto. Quisiera saber qué dice Luis Bedoya con respecto a este tema. ¿Se hicieron las consultas con la minoría? ¿Realmente la minoría había manifestado un criterio y después lo cambió en el camino? ¿Cuál es su versión de los hechos? Lo que yo creo, Federico, es que acá este es un proyecto que en el fondo está destinado a ser incumplido en todas sus partes. En primer lugar, el presidente Fujimori ha declarado que le parece absurdo someterse a un principio de igualdad ante la ley y en consecuencia no está dispuesto a dejar de inaugurar obras. Por otro lado, todas las agrupaciones políticas, incluyendo por supuesto Cambio 90 y Nueva Mayoría, encuentran o están en desacuerdo con la necesidad de presentar sus presupuestos, porque no solamente esto indica una estrategia electoral, sino que tenemos casos como por ejemplo el famoso caso de los almanaques. El ministro de Economía no se presentó al Congreso a explicar con qué dinero habían sido impresos, y el primer ministro, que había ofrecido que antes de fin de año iba a aclarar el tema, nunca lo aclaró. Entonces el propio grupo de gobierno no tiene interés en aclarar el segundo tema, que es cómo se manejan los presupuestos. Pero hay una diferencia, digamos, entre quienes están en el Ejecutivo y quienes están en el Legislativo. Ustedes tienen que ver con quienes están en el Congreso. Si bien hay vínculos, no son las mismas personas. En ese sentido yo quería preguntarle, los representantes del oficialismo en el Congreso hicieron las consultas. ¿Usted diría que se portaron lealmente al...? Yo diría que no, en primer lugar porque a pesar de la oposición, se aprobaron los 5 artículos que menciona el señor Marcenaro en la Comisión de Constitución en bloque. La idea era que se dejara aparte precisamente el artículo que yo estoy mencionando con respecto a la necesidad de presentar los presupuestos de campaña antes dentro de los 90 días de iniciado el proceso. Este artículo tiene varias propuestas sustitutorias y fue motivo de discusión. Sin embargo, en la Comisión de Constitución se aprobaron en bloque estos 5 artículos, o sea, del número 2 al número 6. Ya ahí había un impasse, lo que originó que se presentaran propuestas diferentes en el Pleno. En segundo lugar,
Cuando se comenzó a discutir esto, se discutió en el Pleno faltando media hora para el cierre de la legislatura. En mi concepto podía haberse convocado de inmediato, ahí había quórum para convocar de inmediato a una sesión complementaria a partir de las 12 de la noche, si es que realmente se hubiera querido discutir el tema. No se hizo. O sea, se presentó 25 minutos antes del cierre de la legislatura, y cuando estaba haciendo uso de la palabra precisamente ante los Flores Araos para expresar sus discrepancias, se cortó el debate y se dijo ya terminó la legislatura. No había intención de aprobarlo, y yo no creo que haya todavía intención de aprobarlo. ¿Usted cree que todavía no hay intención de aprobarlo, que podría haber problemas el miércoles? Yo supongo que sí. Vamos a preguntar al representante de la bancada oficialista, porque usted sí debe saber exactamente qué es lo que piensa la mayoría, y en todo caso, qué es lo que a su juicio pasará el miércoles. Pasemos un poco ya del pasado a lo que es el futuro de nuestra legislatura. ¿Se va a aprobar? ¿La intención de la mayoría es aprobar? ¿La intención de la mayoría es nuevamente tener como un cernidor muy estrecho para determinar sus puntos de vista, o ustedes están resueltos a aprobar esta legislación antes de que siga corriendo el proceso electoral? Nosotros evidentemente estamos dispuestos a aprobar esto y deseamos hacerlo, por eso es que se aprobó en la Comisión de Constitución este dictamen que fue llevado al plenario. Recordemos que la oposición siempre sostuvo, y es cuestión de recordar, revisar un poco los periódicos de hace unos días, y veremos que la oposición sostuvo de que esto tenía que ser aprobado por unanimidad en la totalidad del proyecto, tal como había sido presentado por el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos sostenían, no toquemos nada, dejemos tal como está este articulado y no le debemos tocar nada, ni aún quitarle la parte en la cual el presidente de la República está impedido de inaugurar obra pública. Y a último minuto, repito, pocas horas antes de estas sesiones, que presentan un proyecto mediante el cual solicitan que haya estas modificaciones. Y hay ya varios proyectos en los cuales han solicitado modificaciones. Nosotros reiteramos que estamos totalmente dispuestos a aprobar este proyecto. Consideramos que deben existir normas claras para el señor presidente de la República, que hoy día es candidato. Lo que no podemos hacer es impedirle que él ejerza el mandato para el cual ha sido elegido hasta el 28 de julio de este año. Es decir, el señor presidente de la República ha sido elegido por los peruanos, por la mayoría de los peruanos, hasta el 28 de julio. Hasta el 28 de julio tiene que seguir ejerciendo su mandato y tiene que seguir cumpliendo con la obra que él considera que es importante. Y en consecuencia no podemos limitar esto. Y reitero, esto no lo decimos nosotros, lo dicen aún un distinguido constitucionalista del PPC, del partido al cual está representando el señor Bedoya en este momento, que sostiene sería inconstitucional ponerle ese tipo de limitaciones. Por lo tanto, nosotros... ¿Qué piensa de las declaraciones del presidente Fujimori cuando dice que es absurdo someterse a las regulaciones que pretende el Jurado Nacional de Elecciones? Claro, porque recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones lo que ha propuesto es que el presidente no puede inaugurar obra pública, y el presidente considera que esto es absurdo, y nosotros estamos totalmente de acuerdo, y no solamente nosotros, sino aún reitero, abogados de la oposición. A eso se refiere el presidente de la República. Entonces, la aprobación de la regulación va a ser, digamos, un saludo a la bandera, porque van a aprobar nada. No, ¿cómo? Esta norma tiene 6 artículos, ya hemos aprobado 5, y el primero también lo vamos a aprobar solamente. Pero el primero es lo esencial, digamos, ahí están exactamente qué tipo de actos... y seguiremos manteniendo. El señor presidente de la República, cuando inaugure obra pública, la aclaración que vamos a poner es que no hará proselitismo de tipo político, es decir, y hemos además aclarado en qué consiste el proselitismo político, de tal forma que cuando él inaugure obra se dedique exclusivamente a eso y no haga referencia a los miembros de la oposición. Creo que eso es importante. ¿Y qué opinión tiene usted con respecto a lo que dijo el doctor Luis Bedoya Vivanco, en el sentido de que hay una intención o una voluntad muy clara de incumplimiento de esta normatividad? Él señaló los casos de que el Congreso había llamado a ministros que no habían ido, que simplemente no les interesaba dar ninguna explicación de hechos que la opinión pública debería conocer un poco más a fondo. Bueno, siempre la oposición habla de cuál es la intención. Ellos son una especie de conocedores de la intención de las personas. Por eso le pregunto a usted. Y por lo tanto prevén cuál es la intención. La intención, pues, es un mundo interno de cada ser humano que es imposible saber. Evidentemente no existe ninguna intención en ese sentido. Nosotros queremos aprobar esta norma. ¿Qué es lo que explica que no vayan los ministros al llamado del Congreso? Se ha citado para el día miércoles. Los ministros han venido cada vez que han sido llamados, han venido a ver, acá creo que hay una pequeña discrepancia. A ver, hay varias, cuestión de hechos, no de intención. Hay varias discrepancias, Federico. En primer lugar, el proyecto que se llevó en discusión al Pleno no fue el proyecto que presentó el Jurado de Elecciones, de tal manera que ya
El aprobado por la Comisión de Constitución era un proyecto distinto al presentado por el Jurado de Elecciones. En consecuencia, la afirmación de que en todo momento la oposición estuvo de acuerdo en que se aprobara a fardo cerrado el proyecto del Jurado de Elecciones, esto ya venía desvirtuado por la propia Comisión de Constitución. Esto en primer lugar. En segundo lugar, recordará el público que se discutió de dónde habían salido los famosos afiches que el señor Fujimori repartía, los calendarios con su foto que repartía por todo el país. Se emplazó al ministro de Economía para que explicara con qué fondo se habían impreso estos afiches. Nunca dio respuesta. ¿No fue o no dio respuesta? No, ni fue ni dio respuesta. Simplemente no se le citó. O sea, se trancó No fue citado. Claro. ¿Por qué? O sea, porque no es que no le hizo caso no al se Congreso. quiso discutir, no se quiso dar trámite a la moción presentada por el señor Piz en ese sentido. O sea, simplemente la mayoría oficialista bloqueó la posibilidad de que el ministro de Economía se presentara al Pleno. Entonces, así que gracias. Si la mayoría abusa de su poder para efecto de impedir la presencia de un ministro, y esto origina la reacción del primer ministro que dice: yo voy a aclarar antes de fin de año, voy a aclarar de dónde ha salido la impresión de esos famosos calendarios, y después hizo mutis en 7 idiomas. Entonces, de esta manera se está manejando el problema electoral, que sencillamente yo creo, fíjese, yo le decía, hay 3 artículos. Uno es el que limita las actividades del presidente, y ya él declaró de que no las va a cumplir. El que señala que las agrupaciones deben presentar sus presupuestos. Yo creo que si se presentan van a ser presupuestos falseados porque hay intención de esconder algunas cosas, como el caso de los calendarios. Y hay un tercer artículo que hasta ahora nadie ha reparado en él, que no es el número 13, es el 5 o el 6, que señala la obligación de las Fuerzas Armadas de presentar el padrón completo de sus miembros al jurado de elecciones para hacer la depuración como tenía que hacerse. Recordemos el caso de las libretas electorales. Hasta ahora los miembros del ejército, o sea, la cúpula del ejército, lo que ha presentado es la relación de las personas a las que se les dio libreta electoral, pero no ha presentado la relación de la totalidad de sus efectivos para que se cotejen esos nombres con los nombres que tiene el jurado de elecciones. ¿Las tendrán en su propia computadora? ¿Tendrán esos listados? Eso habría que preguntarse, porque... Yo creo que sí los tienen y creo que nunca los van a presentar. En consecuencia, en mi concepto, esta es una ley que en sus 3 artículos fundamentales va a ser incumplida. Yo francamente creo que ya la discusión es prácticamente absurda. Yo creo que tenemos el caso en ¿Usted coincide con Fujimori? Ni el presidente, ni las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil ni a la ley. Cada uno hace lo que le parece. En consecuencia, esta aparente necesidad de aprobar una ley va a ser una ley que va a ser incumplida. Entramos en el terreno de las intenciones. Yo quiero averiguar cuáles son las intenciones del oficialismo. Voy a preguntarle a Ricardo Marcenaro, pero si ustedes dos me permiten, eso después de la pausa. Regresamos. A veces aprovechar la ocasión para dirigirse al público, al electorado, con respecto al proceso electoral, con respecto a las opciones que tiene. Eso es lo que no podrá hacer. Si el presidente hace eso, tendrá él que asumir todos los gastos que a esto ¿Cómo definiría la ley? Para eso está el Jurado Nacional de Elecciones, para que el Jurado Nacional de Elecciones determine si realmente ha habido una extralimitación porque él es un candidato. En ese sentido tiene que ser tratado con absoluta igualdad. La pregunta es, ¿el proyecto de ley entonces remite a la discreción del poder discrecional del jurado esta determinación de qué cosa es? Así es, si es que se prueba, evidentemente. No bastaría que el jurado afirme algo sin haberlo probado. Lo importante es que se pruebe, pero si se prueba, así es, el jurado establece las limitaciones. Lo que pasa es que el presidente, como lo ha afirmado, él va a dedicar el 95% de su tiempo a continuar en su función. Él quiere ser presidente de la República hasta el 28 de julio y no se va a dedicar a hacer una campaña tranquilo al presidente electoral. ¿El Jurado Nacional de Elecciones actúa, según ustedes, según este proyecto, de oficio o a solicitud de parte? A solicitud de cualquier personero de cualquiera de los grupos políticos que están representados. No tiene que tener un cuerpo policial ahí persiguiendo al presidente. No, y basta que las personas presenten las pruebas para que este proceso funcione. Ese es un punto. Federico, no solamente es inaugurar obras. El ejemplo más reciente lo tenemos ayer. Ayer está en todos los periódicos, avisos a páginas completas, cuyo encabezado es Presidencia de la República. Se convoca licitación pública para hacer tales y cuales carreteras. Y abajo un letrerito pequeñito que dice Ministerio de Transportes. En consecuencia, esa es una forma de utilizar recursos públicos para hacer indirectamente campaña electoral.
El presidente de la República no es el que hace... Ayer, si tuviera cualquier periódico ayer... ¿Cuál es en ese caso, cuál es la campaña proselitista? Hay la promoción a la presidencia de la República, eso está prohibido en todos los países. Esa es una forma, por ejemplo, de promover la obra pública. Está bien que se prohíbe en todos los países, pero como dice ese principio en derecho, no hay crimen ni pena sin ley que lo Yo me opuse, por ejemplo, del proyecto original del jurado de elecciones. Me parecía un exceso que se le prohibiera al presidente Fujimori hacer referencia a sus obras. ¿Por qué? Porque en mi concepto se había interpretado mal lo que está en la legislación extranjera, que es, se le prohíbe al presidente hacer publicidad sobre sus obras. ¿Por qué? Porque hacer publicidad significa utilizar los recursos públicos en beneficio propio, y eso es lo que se ha hecho ayer. Pero entonces no podríamos conocer qué es lo que se está haciendo con los dineros del Estado, eso también tenemos que saberlo. No, es que lo que tiene que inaugurar el presidente es a sus ministros, pues. Las obras las ejecutan No, pero hablamos ministros. del asunto de la publicidad, es decir, si eso fuera prohibido también, ¿yo cómo sé si están usando bien o mal el dinero del Estado? No, perdón. Nos estamos refiriendo a un caso concreto de convocatoria a una licitación pública para la construcción de unas carreteras. ¿Quién ejecuta esta obra? El gobierno. ¿A través de quién? Del Ministerio de Transportes. En consecuencia, si se hubiera querido usar con pulcritud la publicación, se hubiera dicho Ministerio de Transportes convoca licitación pública, tales y cuales carreteras, y no a doble página, en página completa, Presidencia de la República, se convoca a estas obras y abajo chiquito Ministerio de Transportes porque el ministro es el responsable. Esa es una forma subliminal de utilizar los recursos públicos Vamos a tener que tener para hacer... psicólogos estudiando los mensajes no se trata de subliminales. ser psicólogos, se trata de ser rectos, de ser honestos en el pensamiento, actuar con rectitud, y nadie con rectitud puede decir que eso no es una forma de hacer publicidad al presidente de la República. Habíamos nuevamente interrumpido al congresista Marcenaro, que estaba exponiendo, supongo que usted tendrá una respuesta con respecto a lo que acaba de decir el congresista Bedoya de Vivanco. Sí, que desgraciadamente en el país hay gente que se cree que ellos son los dueños de la verdad y de la pulcritud y de la limpieza, y que todo el resto en el Perú son gente que está manchada por la deshonra. Yo creo que no es así, no. Esta posición de los cowboys de antiguo, que eran los buenos y los otros eran los malos, ya está superada evidentemente. Nosotros tenemos plenas intenciones de buscar en este proceso electoral total transparencia, y tan es así que hemos aprobado todas las disposiciones que con relación a este tema nos han propuesto la oposición. Por lo tanto, es evidente que existe el total deseo y voluntad para conseguir normas absolutamente transparentes, pero tampoco queremos lo que quiere la oposición, y nosotros lo comprendemos, en vista que el presidente de la República, no obstante de un proceso tan difícil como ha sido esto, sigue estando arriba en las encuestas. Evidentemente lo que quisieran es que se quede en Palacio de Gobierno, atarle las manos y que no inaugure obra, y si no trabaja mejor. Pero evidentemente eso no es lo que quiere el pueblo peruano, y nosotros queremos que el presidente continúe en su obra. Vamos a tratar de las otras limitaciones del artículo 1. Hemos hablado por ejemplo, del uso de los medios públicos para transporte. Hay otros casos, sobre eso también queremos hablar. También vamos a hablar sobre desarrollar más el tema de la publicidad, pero vamos a ir a una pausa, amigos. Son las 7:55 y regresamos inmediatamente. Hacer en el Congreso el día de mañana desde las 10 de la mañana. Ricardo Marcenaro estaba explicando justamente sobre otra de las limitaciones. Habíamos dejado pendiente el tema de la publicidad, tanto en el caso de la publicidad escrita o televisiva, como una cosa que yo le cuento que he visto, que son los paneles que tienen, a veces se anuncian obras que han sido realizadas con fondos del Tesoro, y sin embargo tienen el anuncio como si fuera de Cambio 90, los colores, el logo, la disposición de colores de una agrupación política, que es la que está en el gobierno, pero no es el gobierno. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que buscar algún color que le guste a todos y que no sea considerado como propaganda subliminal. Como ustedes saben, hubo una municipalidad en Lima de que pintó los postes de color naranja y dijeron que esa era propaganda, y resultó que era el color de la bandera de ese distrito que tenía el color naranja en ella. Es decir, si consideran que todo lo que tenga el color naranja significa propaganda política, pues eliminemos el color naranja. No queremos ningún tipo de ayuda en ese sentido, y más aún no la necesitamos. En este momento, gracias al favor del pueblo, estamos bien en las encuestas. ¿Qué otra limitación le pondría usted? Porque hay que recordar que la legislación no es solamente para este caso de reelección. Se supone que el sistema continúa y va a haber otros presidentes que se puedan presentar a reelección. Yo considero que las limitaciones fundamentales son en cuanto a la utilización de los recursos del Estado. Es decir, cuando el presidente inaugure obra
Cuando el presidente realice labores propias del Poder Ejecutivo, evidentemente él podrá utilizar los recursos del Estado para transportarse, para su seguridad, etcétera. Cuando el presidente vaya a un meeting, a una plaza, a hacer típica campaña política, hablar de la oposición, en esos casos, evidentemente, el presidente de la República tiene que asumir la totalidad de los gastos que representa ese tipo de gastos. Creo que esto es claramente definido, y en otros países funciona. Acuérdense que en Estados Unidos funciona y el presidente separa lo que supone también que el presidente tendrá que tener una diferenciación en su discurso, porque él puede inaugurar una hora, pero hacer un discurso completamente electoral. Así es, y no lo está haciendo. El presidente, él dijo que él se iba a imponerse mientras que no sea aprobada esta ley, porque él se ha comprometido a cumplir esta ley. Mientras que no sea así, él se iba a poner limitaciones, y hasta ahora se las ha puesto. Él inaugura obra pública y no hace ninguna referencia a ninguno de los miembros de la oposición. ¿Ustedes estarían llanos a aprobar estas limitaciones, aunque dicen que, usted me ha sorprendido hoy día, dice que todo es absurdo, que para qué se legisla, que es igual, se va a incumplir? ¿Estarían llanos a aprobar, a poner su voto a la hora de la votación? Sin duda, la posición del PPC, yo le he dado una opinión personal, en el sentido de que creo que se va a incumplir. La posición del PPC ha sido aprobar el proyecto que vino de la Comisión de Constitución, a excepción del artículo correspondiente a la necesidad de presentar previamente los presupuestos, porque esto revelaba la obligación de revelar la estrategia electoral. Uno no solamente presenta presupuestos, sino dice dónde va a invertir, en qué canales, con qué frecuencia, en qué radios, en provincias, en Lima, etcétera. O sea, presentar el presupuesto significa presentar la estrategia de publicidad electoral. Y eso, previamente a las elecciones, nos parece un absurdo. Bueno, pero el presupuesto general se podrá presentar, ¿o tampoco ustedes quieren revelar exactamente qué fondos manejan? Lo que nosotros creemos es que el jurado de elecciones debe tener un acceso directo a la información después de las elecciones. Fíjese, Federico, no es ningún secreto, además, que los medios de publicidad, incluyendo los canales de televisión, muchas veces regalan a los diferentes grupos políticos, regalan espacios. Hay tarifas según cantidades. Así es, según el volumen, en unos casos hacen descuentos, en otros casos regalan espacios, hay empresarios que regalan la publicidad contratada, y la gente no quiere que se sepa que ellos están regalando a Cambio 90 o a la APRA o a tal o cual partido tales y cuales espacios. Pero eso no forma parte del presupuesto, pues. ¿Cómo que no? Si no es un gasto. ¿Cómo que no? Forma parte del presupuesto porque de momento... es ingresos y egresos, ¿dónde está el ingreso? Es que es un ingreso, la donación es un ingreso. La donación no tiene que ser en efectivo, puede ser también en especie. En este caso, por ejemplo, quien regala la tela para hacer las banderolas está regalando en especie, no en dinero. El que regala espacios en televisión también está regalando. Como el que regala los almanaques también. Así es, en consecuencia, revelar esta estrategia electoral previa a las elecciones, francamente nos parece un desatino. Es interesante, pero según usted, ¿se aprueba o no se aprueba mañana el...? Yo espero que se apruebe. Espera que se apruebe, y usted supongo que también. Sí, como una forma de darle mayor poder de decisión al jurado de elecciones. Ese me parece que es el factor importante de la aprobación de la ley mañana. Lo curioso es que se dice que esto es un desatino, pero esto fue propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, no es una propuesta nuestra. Pero puede ser en el camino. La oposición, no, al contrario, está tal como la remitió el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que pasa es que la oposición dice, un momentito, para limitar al presidente que va ganando en las encuestas, todas las limitaciones, y si no puede salir de Palacio mejor. Pero las limitaciones a nosotros, los partidos, no, eso sí, no, nosotros nada de presupuestos. ¿Por qué vamos a presentar presupuestos? Nosotros tenemos que ser pero si el primero es Cambio 90 y nueva mayoría, si no han querido presentar las evidencias de cómo han publicado los almanaques. Ahí está la evidencia de que también les incomoda esta norma. Bueno, pero ellos no dicen que no hay que publicar, sino que mejor ex post, para que no afecte el proceso electoral. El control de Pero esta es la propuesta que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, que considera que debe ser previo, que previamente todos los grupos políticos... en esto? Nosotros no tenemos ningún problema en que esto sea aprobado. No, le pregunto, ¿insistirán? Porque nosotros ya lo hemos aprobado. En la Comisión de Constitución, el grupo de Cambio 90, nueva mayoría, ha aprobado ese articulado, tal como vino el jurado, reitero, salvo el artículo tal como vino el jurado, el que limita las actividades del presidente son las que no quieren aprobar tal como viene el jurado. Mañana, bueno, el que se va a discutir mañana. Pero no es el que propuso el jurado de elecciones. Tal como dice el jurado y tal como dicen los abogados del doctor Bedoya, que no debe establecerse ese tipo de limitaciones. Bueno, del partido, los especialistas constitucionalistas del partido y otros más. Por lo tanto, esa es la única modificación que queremos. Mañana yo creo que va a estar... Pero creo que hay una diferencia, permíteme,
permíteme hacer esta para aclaración. terminar. Hay gente que ve todo en negativo, todo es fraude, todo está mal, hay personas que vemos el país en positivo. Creemos que este país ha cambiado y lo vemos con grandes ilusiones y esperanzas, y este proceso va a ser un proceso absolutamente limpio como han sido los procesos anteriores. ¿Lo ve todo en negativo? No, yo al contrario lo veo todo en positivo. Yo creo que el proceso va a ser muy interesante y va a haber un síntoma que ya se va a comprobar dentro de poco, que creo es muy probable que el presidente Fujimori salga reelecto. Nosotros no podemos cerrar los ojos ante la evidencia, pero es muy probable que salga reelecto sin mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Porque la gente en general no le quiere dar el exceso del poder que está evidenciado en todos estos actos. O sea, el control absoluto del poder lleva a que no haya control. Bueno, eso es lo que va a pasar en el futuro. En todo caso, a mí me parece que va a ser muy interesante la discusión mañana, porque van a empezar a discutir sobre la definición de lo que es negativo y positivo, empezando por ahí. Muchas gracias, congresista Marcenaro, muchas gracias, congresista Bedoya de Ibanco. Con ustedes, amigos, continuamos, son las 8 con... De orden en la bancada de Renovación y de Frenatraca. Sí se puede dialogar con toda, pero le ruego por favor que usted, lo veo haciendo bulla ahí con el congresista Velázquez, de modo que le pido por favor que presten atención al señor Marcenaro. Decía, señor presidente, que hoy día hemos asistido realmente a actos bochornosos en los cuales personas elegidas por el pueblo, a la cual la gente le dio el voto para que vinieran aquí a defender ideas, a defender principios y a defender conceptos, han traicionado a sus electores, porque perciben una remuneración de este Congreso y no vienen a realizar su labor fundamental, señor presidente, que es venir a defender los conceptos y las ideas para las cuales fueron elegidos. Y esas personas que no aceptan el sistema democrático en el cual el pueblo decide quiénes son las mayorías y quiénes son las minorías, esas personas acusan a la mayoría de dictatorial, acusan a la mayoría de autoritaria, cuando autoritario y dictatorial es aquel que no acepta al pueblo, que decide quiénes son las mayorías y que no acepta las decisiones que adoptan las mayorías. Y por eso, señor presidente, nuevamente, en un acto que puede ser calificado de chantajista, de extorsionador, se vuelven a retirar. No es la primera vez que se utilizan estos métodos. Estos son los métodos de las prácticas dictatoriales que desgraciadamente algunos conservan, señor presidente. Aquellos que no están dispuestos a sacar la cara por los conceptos que quieran defender. Y por eso, una vez más se retiran. Recordemos que son personas que durante todo el proceso, la discusión de la Constitución, plantearon exactamente lo mismo, señor presidente, cuestiones previas y cuestiones de orden. Y yo lo he señalado en este Congreso y lo he señalado con nombre y apellido, y que no lo repito porque no se encuentra presente. Es la misma persona que permanentemente presenta cuestiones de orden y cuestiones previas. Y luego dice, no, si yo quiero que las cosas se aprueben rápido, y para eso presento las cuestiones previas y las cuestiones de orden, en las cuales nos pasamos horas y horas discutiendo, y nunca llegamos a los temas de fondo, o muy tarde. Y luego dicen, y se quejan porque nos demoramos muchas horas discutiendo en el Congreso. ¿Quiénes son los que más hablan en este Congreso, señor presidente? Justamente la gente de la oposición. ¿Quiénes son los que más demoran las sesiones? Justamente la gente de la oposición, señor presidente. Y hoy día, una vez más, nos chantajean y se retiran. ¿Quiénes son los que no firmaron la Constitución del 79 después de haberlo discutido y luchar por ella? La izquierda, señor presidente. ¿Quiénes son los que no han firmado esta Constitución? No obstante que la discutieron y sostuvieron sus ideas. La izquierda, señor presidente. Y a esa izquierda que nuevamente le está haciendo el juego, desgraciadamente, a algunas personas de oposición, se vuelve a retirar de este Congreso. Ojalá, señor presidente, los medios de prensa, los medios de difusión, den testimonio de que aquí en el Congreso hay gente que está permanentemente presente. Y ojo, que toda la oposición no estuvo presente hoy día a las 7, como es norma en ellos. Solamente vienen algunos que hacen el gesto de retirarse. Por eso, señor presidente, queremos, aquellos que creemos en la democracia y que venimos aquí a aceptar cuando se gana o cuando se pierde, pero lo importante es exponer las ideas, queremos que en este nuevo proceso electoral que se avecina, justamente exista la transparencia que es requerida. Y no queremos que la ley anti-Fujimori, porque así se llama la ley anti-Fujimori,
sea aprobada en los términos que han sido planteados, porque queremos normas iguales para todos. Queremos que en la misma forma, como se quiere limitar al señor presidente de la República, se limite a los congresistas. Así como se quiere decir que el señor presidente de la República no utilice los medios del Estado, pues que los señores congresistas tampoco utilicen los medios del Congreso para hacer su campaña. Ah, no, eso no les gusta, señor presidente. Ellos quieren, por cierto, limitar al presidente de la República. Ellos quieren que el presidente de la República se quede encerrado. ¿Y por qué lo quieren? Porque saben que el pueblo está favoreciendo al presidente de la República, porque el pueblo es sabio, en ese pueblo en el cual ellos no confían, en el cual dicen que apoyan, pero en el cual no confían y en el cual no creen, y que nosotros siempre hemos dicho que el pueblo peruano es sumamente sabio, porque siempre en las elecciones sabe castigar a quienes debe castigar y sabe favorecer a quienes debe favorecer. Y por eso Alberto Fujimori es presidente, y por eso, señor presidente, nosotros somos congresistas en mayoría, y por eso, señor presidente, hemos ganado un referéndum por la mayoría y hemos aprobado una nueva constitución, porque el pueblo sabe lo que quiere y sabe lo que desea. Sin embargo, señor presidente, hay gente que no quiere aceptar las reglas democráticas, porque muchos de ellos no provienen de un origen democrático, provienen de origen totalitarios, a los cuales están acostumbrados ideológicamente, como aquellos que provienen del marxismo-leninismo, aunque ahora se llaman socialistas, porque ahora resulta que no existen marxistas-leninistas, ni nunca existieron en el Perú, ahora todos defienden la empresa privada, y esos son los peores, porque como decía en la mañana, señor presidente, ya no existe el terrorismo de las armas, el terrorismo de las bombas, salvo en contados casos. Pero ahora existe un terrorismo que es peor, señor presidente, el terrorismo que se infiltra en las instituciones, el terrorismo que asusta al pueblo. ¿O no recuerdan ustedes, señores congresistas, cuando se nos decía, si se aprueba la Constitución, ya no habrá educación gratuita? Si se aprueba la Constitución, a partir del día siguiente, la pena de muerte para todos los ciudadanos y van a morir en grandes cantidades. Si se aprueba la Constitución, a partir del día siguiente van a ser despedidos masivamente la población. Y nada de eso ocurrió, señor presidente. Hoy día tenemos una verdadera educación gratuita, porque educación gratuita no consiste en darle educación en chozas a los peruanos, en lugares en los cuales no tienen libros, ni carpetas, ni paredes, ni techos. Educación gratuita consiste en darles educación en locales habitables, en locales en los cuales realmente se puede entrenar, en locales en los cuales los profesores estén pasando un proceso de reentrenamiento como los 34.000 que acaban de ser anunciados, que entran en un proceso de reentrenamiento en las vacaciones. Eso es realmente educación gratuita. Y estabilidad laboral, señor presidente, te digo que se iba a despedir a los trabajadores. Mentira, señor presidente, se aprobó la Constitución, se reconoció la estabilidad laboral y se otorga la estabilidad a los trabajadores. No fueron despedidos, y cuando se dijo la pena de muerte, no ha habido un solo caso, señor presidente, de la pena de muerte aplicado en el Perú, y estoy seguro que no va a existir ahora que gracias a este gobierno se ha vencido al proceso terrorismo. Por eso, señor presidente, tenemos que ser nosotros vigilantes del peor terrorismo que existe actualmente, el terrorismo verbal, la forma de asustar al pueblo, mediante esos lemas y esas palabras que solamente crean confusión y crean desazón. Porque, señor presidente, como ya lo he dicho yo en un programa, acá hay gente que es mortícola, que cree en la muerte, que todo es malo, que todo es negativo, que todo es fraude, mientras que el pueblo, ¿por qué es que nos apoya a nosotros? Porque nosotros tenemos una nueva fe, señor presidente. Nosotros creemos en un futuro totalmente diferente para nuestro país, porque nosotros creemos que estamos sentando las bases para un desarrollo incontenible del país. Porque nosotros sabemos, señor presidente, que estamos desarrollando al país para convertirlo en país líder de Latinoamérica. No nos conformamos, señor presidente, como estar entre los países medianos. No, señor presidente. Queremos estar entre los países líderes de Latinoamérica y lo vamos a estar porque estamos sentando las bases firmes y sólidas de ese proceso. Por eso, señor presidente, es que toda esta actividad se realiza cada uno en su puesto, el Poder Ejecutivo en el suyo y el Congreso en el suyo, y el lugar del Congreso, señor presidente, es este. Aquí se vienen a discutir ideas, aquí se vienen a sostener los principios de uno, aquí se vienen a defender. Pero, señor presidente, es aquí, porque el pueblo nos ha elegido para estar aquí, y no para irnos a esconder en otras oficinas o retirarnos a nuestros hogares. Porque este es el momento de discutir las ideas y de aceptar que las mayorías son las que gobiernan en el país. Tenemos que aceptar el voto democrático de la población, que está expresado a través de este Congreso. Y si la mayoría decide algo,
pues es necesario aceptarlo, porque ese es el principio de la democracia, las mayorías, señor presidente, y nosotros hemos sido sumamente ecuánimes, sumamente aceptables, hemos aceptado casi todo en materia electoral que nos ha propuesto grupos de oposición, las leyes que nos proponían eran aceptadas permanentemente, hemos aceptado las modificaciones que nos han pedido, hemos recogido ahora en el proyecto que ha sido leído muchas de las ideas vertidas por amigos y colegas de la oposición, y ahora que está listo para ser aprobado este artículo o esta ley, se retiran. ¿Por qué se retiran, señor presidente? Porque ellos no quieren que exista transparencia, evidentemente. Ellos no quieren que exista claridad para luego acusar con lo que ya sabemos que van a decir. Así como hoy día manifestábamos en una radio que seguro que se retiraba la oposición porque ya conocíamos sus tácticas. No dudamos, señor presidente, como lo han hecho en todos los procesos electorales, que van a acusar de fraude. Porque de fraude siempre acusa, señor presidente, el que pierde. Porque el que pierde, señor presidente, desgraciadamente nuestros políticos no sabe reconocer que si pierde es porque el pueblo no lo apoyó, porque el pueblo ya no cree en ellos, porque el pueblo está cansado de las falsas promesas. Y por eso, señor presidente, en abril de este año estamos seguros que la población va a apoyar a Alberto Fujimori por una razón muy simple. Estamos cansados de promesas, señor presidente. Todos los candidatos ahora nos ofrecen el oro y el moro, nos ofrecen millones de puestos de trabajo, nos ofrecen arreglar las cosas, pero cuando tuvieron el poder, cuando tuvieron el gobierno, nos llevaron al peor caos y a la peor situación. Mientras que Alberto Fujimori ha demostrado, señor presidente, que él sí realiza las obras, no las promete, las ejecuta, las realiza y luego las inaugura y luego se las entrega al pueblo. Y esa es la forma, señor presidente, de proceder. Y por eso nuestro país en 4 años es realmente una realidad absoluta y totalmente diferente a la que nos dejaron. Hoy día es un país que tenemos esperanza, que tenemos ilusiones, que vemos el futuro como un futuro grande. Y eso es lo que les duele a la oposición, porque la oposición quisiera que continuara la grave crisis que tenía el Perú, para luego ellos decir en vista que no lo pudo resolver el actual gobierno, lo resolvemos nosotros. Pero les duele, señor presidente, que este sea un país nuevo, que este sea un país cambiado, que está en un proceso realmente que, como dicen, es la estrella de América, el país del mayor crecimiento en el mundo en este momento. Y eso les duele terminantemente. Y les duele aún más, señor presidente, que saben que van a ser derrotados en el proceso, que sus candidatos se vienen abajo, que en las encuestas cada vez se disminuyen más. Y por eso, señor presidente, debido a esa gran derrota que están sufriendo en las encuestas y que van a sufrir en las ánforas el 9 de abril, es que se están preparando, señor presidente, y nos van a acusar de fraude y cuanta cosa hay, pero los verdaderos demócratas, los que sabemos perfectamente bien que la población es sabia y que este proceso es absolutamente limpio, y por eso estamos invitando a observadores internacionales, a congresistas de otros países, para que vengan a ver cómo es que en el país realmente la gente vota masivamente, porque el pueblo ya no se va a dejar engañar, porque el pueblo sabe que es una oportunidad nueva que no podemos perder, porque el pueblo sabe que ya no se puede arriesgar a esos falsos prometedores, porque ya no se puede confiar en aquellos que tantas veces nos engañaron, señor presidente. Me pide una interrupción. Señor Latorre. Señor presidente, gracias, congresista Marcenaro. Solamente para ser muy breve y decir que cuando hay una retirada como la de hoy, en el deporte se llama walkover, y quienes van por walkover lo pierden el partido, y ya lo han perdido en las elecciones la oposición. Gracias, congresista. Por eso, señor presidente, es que termino mis palabras señalando que estamos realmente indignados, que una vez más, miembros de esta representación nacional, los pocos que asistieron, reconozco que de la oposición no asistieron todos los que debieron estar, pero los pocos que asistieron vergonzosamente se vuelven a retirar, dentro de una práctica que es una práctica que no la deben realizar los congresistas que realmente se consideran democráticos, porque reitero, aquí se vienen a discutir las ideas, pero nuevamente, señor presidente, el pueblo sabrá juzgar el día de las elecciones y sabrá reconocer a aquellos que vinieron acá a trabajar y a sostener ideas y a aquellos que vinieron a chantajear y a retirarse del Congreso. Y por eso, señor presidente, no tenemos la menor duda que el pueblo, en un proceso limpio y transparente, sabrá favorecer a aquellas personas que han venido a trabajar y no a aquellas personas que han venido a chantajear. Claro que sí. Han pedido el uso de la palabra el señor Miguel Belí.
El señor Larraviur. Señor Rafael Rey. Buenas noches, señor Tudela. El señor Tudela. Presidente, muchas gracias. Proceso, a la hora de... no la firmaron. Constitución del 93, en la cual está, tampoco la firmaron. Durante el proceso que hemos vivido en el Congreso se ha retirado tal cantidad de veces Henry Piz que es increíble. Es impresionante la cantidad de cuestiones de orden y cuestiones previas que él plantea. Es decir, lo que ahora llamamos el tinterillaje parlamentario, es decir, cómo evitar que las instituciones progresen. Pero el pueblo, que ya conoce este tipo de artimañas y de procedimientos, ya está cansado. Ahora el pueblo simplemente va a apostar quién me garantiza que este proceso va a continuar, y es evidentemente quien lo ha iniciado, o los falsos prometedores de siempre. Evidentemente el pueblo va a confiar en quién, en aquel que le garantiza que este proceso de desarrollo y de crecimiento va a continuar. Por lo tanto, no hay la menor duda que el pueblo va a ser sabio el día de elegir. Doctor Marcenaro, el tiempo nos vence. Doctor Piz, el doctor Marcenaro se ha referido a su persona. Usted es un prominente hombre de izquierda, pero ya se retiró el doctor Barrantes de la contienda electoral. ¿Qué lista parlamentaria va a integrar usted? Hay una regla de propaganda política que es un error aplicarla siempre y en toda situación, que es la regla de la simplificación y el enemigo único. Usted no puede mezclar a todos en el mismo saco. Cuando, por ejemplo, Marcenaro habla de los que se retiraron en la constituyente anterior y no tenían nada que hacer con ese asunto, ni estaba con ellos, ni estaba en ellos. Uno no puede sumar y restar. Y lo mismo pasa con Barrantes, no tenemos la misma opción. En este momento estamos en posiciones distintas. Felizmente el pueblo sabe quién es quién. Y la prueba es que si usted consulta cualquiera de las encuestas va a ver dónde me ubican a mí y dónde ubican a Marcenaro. Ese no es problema. Yo, a pesar de haber comenzado chiquitito y desde oposición, el pueblo reconoce que se ha hecho un rol de fiscalización que ha chocado, obviamente, contra los autores de la ley Cantuta, que son los mismos de los autores de la ley Susana, o de esta ley, que lo único que ha hecho es consolidar la diferencia, la desigualdad entre candidatos. Pero aún así, yo sostengo que este ha sido el primer error de 1995 del oficialismo, porque esto va a permitir que el pueblo se dé cuenta hasta dónde abusan, y si así abusan ahora, imagínense cómo van a abusar después. Y esto no debe esconder, y eso me parece así muy importante, los debates de fondo. Aquí, en los debates de fondo, al hacer las propuestas de lo que quiere el país, tenemos que ir a buscar primero condiciones de diálogo en el país y no condiciones como las que hemos vivido en estos años, donde la oposición tiene que ser más cerrada porque simplemente no encuentra ninguna apertura en el gobierno. Y en segundo lugar, atender a los problemas sociales de verdad, especialmente el empleo. El tiempo nos vence. Sí, yo Doctor Marcenaro, 30 segundos finales. Nada más quería explicar que ya estamos acostumbrados a este terrorismo verbal, en el cual se nos dice, y recuerden para la Constitución, ojo, si se aprueba la Constitución, desaparece la pena de muerte y van a morir un montón de personas. Si se aprueba la nueva Constitución, desaparece la educación gratuita. Esta forma de asustar al pueblo, y no es así. El pueblo se ha aprobado la nueva Constitución, hoy ya tenemos realmente una nueva educación gratuita, porque educación gratuita es darle locales escolares decentes a los ciudadanos y a los estudiantes, y la pena de muerte no se ha aplicado y no se va a aplicar en el Perú. Por lo tanto, estos vaticinios a los cuales está acostumbrado el doctor Henry Piz y que generalmente fracasan, volverán a fracasar, porque el pueblo ya no se deja engañar, y la izquierda, desgraciadamente o afortunadamente, ya ha pasado de moda hace muchos años, salvo algunos restos que quedan en el Perú y que estamos seguros que desaparecerán con estas próximas elecciones. Doctor Piz, 30 segundos finales, por favor. Muy simple, ahí ven ustedes cómo pierden los papeles, pues. Hasta terroristas me han dicho, y las cosas que he dicho del Congreso en otro día han sido peores. Pero hay una cosa, el pueblo sabe el hambre que pasan la mayor parte de las familias y la falta de empleo, y el pueblo sabe que para construir esto hay que tener gobiernos que sean capaces de concertar, de sumar, pero estos nunca han sido capaces de sumar. Y que la izquierda no lo Doctor Marcenaro, por favor, está en su turno. La izquierda es parte de un proyecto más amplio de este momento, eso es lo que expresamos. La izquierda se ha renovado, todas las izquierdas se van a renovar. Los que no se renuevan son aquellos que tienen que ir al siglo XVIII en busca de ideas. Creo que hay necesidad el tiempo nos ha vencido, por favor. Muchas gracias a ambos por venir a diálogo. Gracias a ustedes. El primer mandatario, Alberto Fujimori, salió ayer desde muy temprano. Nuestro amigo y colaborador, colega Ricardo Marcenaro, distinguido congresista, que esperamos repita esta experiencia en el Congreso. Él va con el número 11. Ricardo es un abogado, profesor universitario, colega muy activo, un hombre muy equilibrado en sus apreciaciones. Por lo menos puedo decir que personalmente me siento muy honrado de haber colaborado a su lado
durante la acción del Congreso Constituyente, estuvo también en la Comisión de Constitución y sigue teniendo una importante labor en materia laboral. Pero Marcenaro es además miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y en consecuencia tiene que ver con los temas relativos al enfrentamiento que ha habido y los sucesos que hay. Lo he invitado hoy día para conversar un poco sobre el fallecimiento de lo que es nuestro joven héroe en este capítulo de nuestra historia. Como ustedes saben, un joven falleció luego de que voluntariamente se incorporó en las filas peruanas para hacer respetar el protocolo de Río de Janeiro. Veamos algunas tomas que hicimos sobre esta materia e ingresamos en la conversación. Ahí vemos al padre del joven héroe que falleció en el velatorio ya de lo que es su ropita y sus efectos personales. Pudimos conversar con el padre cumpliendo nuestra función en el Congreso como presidente del Congreso en ese momento y llegamos a tener un diálogo con los familiares. En esa oportunidad pudimos ver la pena y a su vez el orgullo de tener un joven que falleció no propiamente en el campo de batalla, pero sí colaborando con la obra de nuestras Fuerzas Armadas. Esto es importante y aquí vamos a escuchar una entrevista al padre que está ahí mostrándonos la acción. Somos todos los peruanos y en nombre del Congreso peruano rendimos nuestro homenaje y le damos nuestro más sentido pésame y decirle que su hijo y usted, como padre de él, son un verdadero ejemplo a seguir. Bueno, yo como padre me siento muy orgulloso de tener un hijo héroe, pero así como padre también me siento muy triste por haber perdido a un hijo que era tan bueno, ¿no? Cariñoso, y ahora ya lo tengo perdido. ¿Cómo recuerda usted a Henry? ¿Cómo lo criaba? ¿Qué le inculcaba usted a sus hijos? Yo a mis hijos siempre les he dicho que deben ser mejor que yo. Mejor que yo porque pienso que todos los niños, todos los padres deben decirle a sus hijos que deben ser mejor que los padres. Los hijos deben ser mejor que los padres. Yenuri murió en esas condiciones. Ricardo, han habido sin embargo críticas frente a este heroísmo de nuestra juventud. ¿Qué comentario te merecen esas críticas en este momento que pasamos? Bueno, todos comprendemos que cuando muere un joven evidentemente causa un gran dolor y una reacción especial en la población. Por lo tanto nos da muchísima pena que haya muerto un joven, como también nos da muchísima pena que hayan muerto soldados peruanos y que hayan salido heridos como consecuencia de este enfrentamiento. Desgraciadamente esas son las consecuencias que se sufren en actos bélicos. Malo es la muerte de un joven, malo es la muerte de soldados, pero también es muy malo que haya gente que se aproveche de una situación de este tipo y tan dolorosa para tratar de obtener créditos políticos. Yo considero, en primer lugar, que este joven se presentó voluntariamente, él no fue llevado a la fuerza ni fue elevado. En segundo lugar, se trataba de una guerra evidentemente en la cual habían urgencias, se requería personal administrativo que ayudara en las zonas cercanas a la zona de conflicto. Este joven no presentó documento alguno, por lo tanto era muy difícil determinar su edad, razón por la cual justamente se le dio exclusivamente tareas administrativas. Él no empuñó un arma, él no estuvo en el frente de batalla en ningún momento. Desgraciadamente, en forma accidental se corta los pies y esto origina una enfermedad de tétanos que determinó al final su muerte, pero creo que ha habido una reacción inmediata de las Fuerzas Armadas al declararlo realmente como un soldado fallecido en actos de servicio, y creo que esto es fundamental, porque esto le permite a esta familia recibir primero los honores, hoy día es considerado un niño, un joven héroe, y en segundo lugar recibir una pensión, y por lo tanto además existe la posibilidad, o mejor dicho ya la orden de hacer una investigación sobre este tema.
es importante este enfoque que haces, y también tenemos que obtener aspectos positivos. Nosotros tenemos en nuestra sagrada historia la presencia de jóvenes héroes a lo largo de los años de lucha y de afirmación de nuestro país. En este libro, por ejemplo, sobre los héroes del Perú, se mencionan diversos casos muy importantes, como por ejemplo de José Torres Paz, que llevó el estandarte peruano hasta Tarapacá y luego murió en la batalla de Miraflores. Aquí también en este libro se nos habla del grupo de alumnos del Colegio Guadalupe que salieron hacia la batalla de Miraflores y que murieron en el camino por las balas del enemigo. Nos habla también de un niño de solo 10 años que se subía a un árbol para poder anunciar las fragatas que llegaban, un árbol muy alto, hasta que un soldado chileno, lo mató. O aquel niño de Tacna, en donde por ayudar a su padre y la afirmación de Tacna como nuestro territorio, usaba como camisa, ¿no?, los colores nacionales, hasta que finalmente también un soldado en aquella guerra lo mató, un soldado del país con quien hacíamos la guerra y que hoy somos, por supuesto, ya hermanos. Este mensaje debe quedar firmemente asentado. La juventud inspira grandes valores. Esos valores hay que rescatarlos y orientarlos. Por eso te pregunto, desde el punto de vista de la participación de la juventud y de la canalización de estos actos heroicos, ¿cómo debemos canalizarlos y aprovecharlos por el bien del Perú y por el bien de la imagen de una juventud que quiere colaborar? Bueno, creo en primer lugar no debemos insultar a estos héroes tratando de utilizarlos políticamente, porque eso es un insulto. Lo que tenemos que hacer es ahora recordar su actividad, su actitud frente a la patria, su entrega total, su amor a la bandera, y tratar, por supuesto, de ayudar a sus familiares. Es realmente indignante y permíteme a través de tu programa, que es tan sintonizado, hacer una denuncia, porque no es posible que en este momento se esté pretendiendo utilizar este tipo de temas y otros como la guerra para hacer daño. Hemos escuchado, por ejemplo, las declaraciones del señor Toledo, en la cual declara él que es un mentiroso el presidente de la República, cuando ya sabemos que él mintió en cuanto a sus títulos, mintió en cuanto a los fondos que tenía en CLAE, mintió en cuanto a que había sido asesor de Alan García antes, y ahora él, que no tiene la calidad moral para acusar a otros de mentiroso, está acusando al presidente. Él, que en su último anuncio habla del belicismo, es decir, él lo que quiere es que mueran más peruanos, que continúe la guerra, y nosotros los peruanos queremos la paz, no queremos más sangre de nuestros jóvenes, justamente en honor a este joven que ha muerto. El señor Toledo, que está favoreciendo al Ecuador. Evidentemente hemos visto ayer en los canales cómo en el Ecuador hoy día sí el señor Toledo es considerado realmente una imagen importante. Cómo él insulta a los soldados de Tiguinza. No hay ningún derecho a insultar a estos soldados que han luchado ahí, que ahora se les pretende decir que no han estado en la zona y que no han llegado a la zona. Él, que nunca estuvo en la zona y que nunca peleó, ¿con qué derecho denuncia a estos valerosos soldados que han estado? ¿Y todo por qué? Porque pierde votos. ¿Cómo es posible que un peruano que esté identificado con su nacionalidad por el solo hecho de perder votos pretenda favorecer al Ecuador? Por lo tanto, yo simple y llanamente propondría que el señor Toledo, en vista que tiene tanto éxito en el Ecuador, se presente como candidato allá en vez de solicitar la renuncia del presidente de la República. Muy bien, efectivamente nos preguntamos cómo mientras allá en la zona de la lucha un joven de 14 años, que por su talla pareció que tenía 17 y que por eso fue puesto en labores administrativas, pero que se presentó a defender a su patria, término vinculado con familia, con padre, con el respeto a lo nuestro, como mientras un joven muere allá, otro sentado en un escritorio pone dudas sobre la situación del país. Por eso que cuando el mensaje que damos, Ricardo, en el sentido de que queremos la crítica, necesitamos la crítica, tenemos prensa libre, es para que se analice y se critique, pero en su momento. No ahora, cuando estamos en plena acción, cuando nuestros jóvenes están muriendo en el norte, es cuando acaso es lógico que alguien con la categoría de un candidato a la presidencia
entre a sembrar dudas en lo que son los ideales de nuestros soldados y de nuestros jóvenes. Yo te felicito en realidad por ese enfoque y te preguntaría si tú coincides también en la necesidad de que haya un amplio debate sobre todas estas materias, pero en su oportunidad, cuando la paz haya llegado. Recién tenemos 4 días de tranquilidad. Tenemos una paz que todavía no está totalmente afirmada y necesitamos un periodo para que esto concluya. Después que venga el debate, las acusaciones y las responsabilidades se verán en su momento. Totalmente de acuerdo. Creo que este gobierno ha demostrado cómo está abierto a recibir absolutamente todas las críticas. En consecuencia, acá no existe ningún tema que no pueda ser tratado, pero todo en su momento. Todavía vivimos una situación sumamente delicada, razón por la cual tenemos que respetar las acciones que están tomando nuestras Fuerzas Armadas y apoyarlas en este momento. Gracias. Y por ahí tenemos que ir. Luchar por la paz, que es lo importante. Pactar significa dar posibilidades a afirmar nuestros derechos, evitando la muerte, pero defendiendo nuestros derechos hasta las últimas consecuencias y rechazando la propuesta que viene haciendo ahora el presidente del Ecuador para que se revise el protocolo de Río de Janeiro. Ricardo, te felicitamos y como candidato número 11 esperamos que seas de los primeros en el nuevo Congreso que viene y estaremos todos los peruanos orgullosos de poder contar con tu colaboración y tu participación. Muchas gracias y con ustedes, amigos. Sus causas, la posición peruana, el manejo del gobierno frente a este tema. Pero antes de eso, quisiéramos darles a conocer las expresiones que ha tenido el presidente del Ecuador, Sixto Durán Ballén, con la falta de seriedad que comentábamos muy temprano en la mañana, comparando un conflicto donde ha habido muchos muertos de ambos lados con un partido de fútbol. Aquí están. Bueno, ayer el Congreso ha estado tratando el tema, al menos el Consejo Directivo ampliado, pero antes de tratar eso yo quisiera un comentario sobre lo que acabamos de escuchar. Congresista Marcenaro. Bueno, en primer lugar me parece una vergüenza que un presidente de un país latinoamericano se exprese en esos términos, porque al fin y al cabo han habido muertes de ambos lados y en consecuencia tomarlo de una forma irrisoria me parece que es un insulto tanto a los muertos del lado ecuatoriano como por cierto del lado peruano. Pero sí creo que en su discurso ha dicho algo que es cierto, cuando dice que los ecuatorianos no dieron un paso atrás. Porque no dieron un paso atrás, porque corrían para atrás con tal rapidez que dieron muchísimos pasos. Así que evidentemente eso es lo único que ha acertado. Sin embargo, reitero, me parece una gran vergüenza que un presidente de un país exprese en esos términos que hacen tanto daño a nuestros pueblos. Congresista Piz. Bueno, a mí me ha hecho acordar a Velasco Ibarra, que no solo era un gran demagogo, sino usó mucho el conflicto con el Perú para sus fines absolutamente locales. Sin embargo, más que analizar el ridículo de los presidentes ecuatorianos cuando usan este conflicto, yo creo que habría que recordar algo que es esencial. El Ecuador no ha variado su continuidad. Sigue poniendo en la agresión al Perú un objetivo nacional para integrarse. Por eso hemos visto esa manifestación. Y creo que eso es bien serio. Por eso en este momento no se puede seguir repitiendo que se ha logrado que el Ecuador dé un gran paso al sentarse en la mesa de negociaciones. Está usando, el discurso es clarísima prueba de que Durán Ballén está usando la mesa de negociaciones para los mismos objetivos que terminan desconociendo el protocolo. Es decir, está vigente, pero no es válido. Está vigente, pero yo quiero llegar con salida de continuidad al Amazonas, algo que niega el protocolo, sí. Es simplemente tratar de tomarle el pelo al mundo. Si me permite, recordamos hace poco hemos pasado también las otras partes, otras secuencias de las declaraciones de Sixto Durán Ballén en esta manifestación, donde él decía que había que ir al protocolo, que había que ir a los países garantes, pero para que ellos garantizaran no una solución como en el 41 ni en el 42, sino una solución justa y equitativa. O sea, para que ellos, en lugar de ser garantes de lo que ahí se firmó, rompan el protocolo y vayan a donde él quiere ir. Esa es la campaña que está haciendo. Y hay que advertir que es una campaña con continuidad. Tiene momentos críticos como este y tiene otros momentos en que a veces nosotros los peruanos nos quedamos distraídos y no seguimos tratando de demostrar al resto del mundo que no solo tenemos la razón jurídica. Yo pongo un ejemplo. Si Alemania sostuviera la tesis ecuatoriana, volveríamos a la Segunda Guerra Mundial.
porque ellos dicen que como el tratado se firmó originalmente con ejército peruano en Ecuador, entonces no es válido. Pero ocurre que 40 años después del tratado que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, los aliados seguían en Berlín. Y por tanto, volveríamos a la Segunda Guerra Mundial si tuvieran esa tesis. Por eso hay que decirle al mundo que la posición ecuatoriana es una posición que desestabiliza el orden mundial y no puede ser aceptada. Bien, ¿usted es más optimista que eso con respecto a la posición peruana o los logros del gobierno peruano en el manejo del conflicto? Me refiero a la parte diplomática, obviamente. Evidentemente la situación ha sido manejada con gran eficiencia. La posición del Ecuador es una posición jurídicamente insostenible. El pedirle a los garantes que tienen que garantizar justamente la aplicación del protocolo de Río de Janeiro, que lo desconozcan para garantizar una modificación de él, es realmente ridículo. Jurídicamente no puede ser sostenido. Y creo que nuestra posición ha quedado ratificada y confirmada con los dos documentos que se han suscrito y en consecuencia creemos que ahora estamos en una situación mucho mejor para poder concluir con este proceso del protocolo de Río de Janeiro. Creemos también que la actitud de nuestra Cancillería ha sido realmente de primera calidad en la medida que se han conseguido documentos que realmente reafirman la plena validez del protocolo y que además llevarán ahora sí, esperamos a los garantes a hacer la labor para la cual fueron designados y en las cuales se han comprometido, que es concluir con esta colocación de hitos y esperamos que en esto sí cumplan ellos una función, no para modificar el protocolo, sino simple y llanamente para ratificarlo y concluirlo, que esa es la obligación de los garantes y de los dos países que le han suscrito. La posición ecuatoriana es jurídicamente insostenible. ¿Usted es tan optimista, congresista Piz? No soy tan optimista y creo que es un grave error ser triunfalista. Es cierto que no tienen la razón jurídica, pero lo que están haciendo es tomar una ofensiva que la estamos viendo en su propio pueblo. Creo que ha sido un error permitir que Ecuador se mantenga en el puesto de coangos. Creo que eso nos da una desventaja, pero creo que eso también está permitiendo que el presidente ecuatoriano diga no retrocedemos un paso atrás, porque como es confuso lo relativo a los otros puntos, eso sí es muy claro. En todos los mapas, coangos es ecuatoriano, ellos no han tenido que retroceder 8 o 10 kilómetros para atrás y nosotros sí, y lo usan además para disparar sobre nuestro territorio. ¿Cómo habría propuesto usted que se obligara al Ecuador a retirar? Yo he sostenido que por elemental equidad Ecuador tenía que retirarse detrás del río Coangos, si el Perú se quedaba en el PB1, es más o menos la misma distancia. Y eso es lo que normalmente se hace en un alto al fuego, donde se retiran las tropas de manera equivalente hacia un lado y hacia el otro. Pero además de este problema, yo creo que no se debe seguir repitiendo, cosa que ahora vemos hasta en spots, que es un triunfo el haberlos sentados en la mesa de negociaciones y que ahora reconozca a los garantes como garantes. Porque vamos a llegar de tanto repetir eso a que en un momento nos digan, bueno, ya ustedes lograron ese triunfo, ahora concédanle tal cosa. Y el problema es que Ecuador avanza a pasitos y tiene como perspectiva llegar hasta Iquitos. Y nosotros, los peruanos, que no le hemos quitado 1 centímetro cuadrado de territorio a nadie, tenemos que impedir que nos quiten cualquier pedazo de territorio. Creo que ya eso es un problema evidentemente nacional. Yo no siento al Perú triunfador y no creo que en un conflicto de este tipo la palabra triunfo es el elemento central. La palabra arreglo de acuerdo a los tratados internacionales debiera ser la norma. Y ya vemos que para el Ecuador eso no es la norma. Al menos hacia eso van. Sí, bueno, para nosotros, nosotros no hablamos de triunfos, que creo que ese no es el lenguaje. Lo que hablamos es que simplemente hemos conseguido que se respete nuestro territorio y que en consecuencia ellos regresen a su territorio. Pero usted habló de la gran eficiencia de la diplomacia peruana. Realmente ha sido muy eficiente. Acá hay dos observaciones sobre las cuales yo pido un comentario. El tema del retiro solo a coangos y el tema del protocolo. Usted ha escuchado las declaraciones del presidente Sixto Durán Ballén. Efectivamente parece ser que quiere desconocerlo. Mire, el Ecuador se ha pasado los últimos años sin reconocer garantes. El Ecuador cuando hablaba de países amigos a lo máximo, no mencionaba a los garantes. El conseguir en un documento que se sienten en una mesa con esos garantes, que los reconozca como garantes y que diga que ahora sí va a aplicarse el protocolo, creo que es fundamental. Pero eso es un avance, pero que reconozcan garantes, en las negociaciones.
pero que reconozcan garantes para que no den una solución como en el 41, o sea, el protocolo, sino una solución que ellos llaman justa equitativa, o sea, entregarles Iquitos prácticamente. ¿Eso es avanzar? Bueno, pero eso es imposible. Evidentemente, los documentos que se han suscrito es para completar el protocolo de Río de Janeiro, y el protocolo no habla pues de que Iquitos pertenece al Ecuador. Por lo tanto, eso simple y llanamente son expresiones que comprendemos. Un país en el cual se han pasado años de años, y le digo por experiencia personal, mi padre fue cónsul en el Ecuador, se han pasado años de años defendiendo esta tesis de que el norte del Perú les pertenece, etcétera. Es muy difícil que de repente den marcha atrás en esta posición, porque sería ir en contra de lo que han sostenido y que han envenenado a su juventud durante tantos años. Por lo tanto, ellos ahora están en una situación sumamente complicada y muy difícil, más aún ahora que han tenido que retroceder en el territorio del territorio peruano y que han tenido que entregar como consecuencia de los valerosos soldados peruanos Cueva de los Tallos, Base Sur y la zona de Tihuinza. En consecuencia, ellos están en una situación sumamente delicada, muy difícil, en la cual poco a poco se va descubriendo la verdad, se va despintando el presidente ecuatoriano, con lo cual triunfa la posición peruana, que evidentemente hubo en el comienzo una actitud de prensa mucho más agresiva de parte del Ecuador, pero que poco a poco se va demostrando internacionalmente la actitud pacífica del Perú, la actitud de respeto a los tratados internacionales, el habernos mantenido dentro de nuestras fronteras, el no haber sobrepasado, el no haber convertido esto en una guerra total, que como ustedes saben era parte de la táctica ecuatoriana, a fin de tratar de demostrar al mundo que el protocolo era imposible de solucionar los conflictos de ambos países. Toda esta actitud de absoluta mesura, de absoluto control que ha mantenido nuestras autoridades son evidentemente mérito no solamente del ejército peruano, sino también del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha estado representado por realmente diplomáticos de gran calificación personal y que han sabido manejar esta situación y los momentos difíciles y delicados. Ahora, no me extraña en el caso de Henry Piz que sea pesimista, porque él siempre ve las partes pesimistas. Vamos a ver exactamente cómo lo ve, pero yo le rogaría a Henry Piz esperarnos un poco, porque tenemos que ir a una pausa obligada y regresamos. 7:59. Una entrevista interesante inmediatamente después de una pausa. Regresamos. No lo dejé empezar su respuesta. El triunfalismo es un error, y después de lo que acabamos de ver, insistir en que es un triunfo peruano el haberlo sentado en la mesa de negociaciones y que ahora digan, está vigente, pero no es válido, está vigente, pero yo voy a llegar hasta el Amazonas, es un error. En materia informativa y propagandística en el mundo, ellos ganaron la primera partida. En materia diplomática nos han hecho o nos han puesto condiciones que me parecen inaceptables, además de errores como la referencia a los impases que nosotros interpretamos de una manera ahora y ellos de otra, y que van a ser fuente de muchos problemas. Pero en todo caso están los países garantes de por medio. Claro, pero los países garantes no reemplazan a las partes, y lo que sí va amarrando a las partes es aquello que firman las partes. Y nosotros, que ya hemos tenido imprevisiones imperdonables, como no haber cuidado la frontera, no haber advertido a tiempo y no habernos posicionado de mejor manera en nuestro propio territorio, ahora congelamos esa situación al quedarnos nosotros en el PB1 y dejar que ellos estén en la misma línea de frontera en Coamo. Pero usted ha visto cómo es el terreno, las informaciones que hemos tomado, que se han visto los videos, hace realmente completamente difícil y quizá poco práctico tener un puesto de vigilancia en algún otro punto. Le aseguro que el PB1 hoy es el mejor lugar para el Perú. ¿Pero por qué? Porque no hemos hecho en los últimos 5 años o más. Es decir, ¿usted está de acuerdo en que hoy día no se podía hacer otro Hoy día puesto? Nosotros teníamos que quedarnos en PB1, pero teníamos que exigir que ellos no se quedaran en Coangos. ¿Por qué? Porque Coangos es parte de la zona de enfrentamiento. ¿Cómo aceptamos nosotros que solo al territorio peruano se le llame zona de enfrentamiento cuando desde Coangos nos disparaban? Eso está en todas las noticias. Por tanto, era también zona de enfrentamiento. Por eso es inequitativo ese acuerdo. Eso es una concesión que nos va a traer una serie de problemas. Ahora el presidente de la República ya sostiene lo que yo vengo reclamando desde el día 17, que en la zona desmilitarizada el Perú tiene que exigir que se retiren detrás del río Coangos, pero ocurre que eso se debió poner en el acuerdo. Ahora, exijámoslo. Yo creo que tenemos que demostrar al mundo que ahí se necesita proteger mejor para que no se viole el alto al fuego, entre otras cosas. Pero no es suficiente, nuestra ofensiva tiene que ser enorme, y yo no puedo
considerar lógico que se esté haciendo una especie de competencia de triunfalismos. Si ellos quieren mentirosamente presentarse absolutamente ganadores, dejémoslo, pero nosotros cuestionemos lo que están haciendo y mostremos al mundo que su posición es una farsa. Decir, nosotros reconocemos a los garantes, reconocemos el protocolo, pero vamos a ir hasta el Amazonas, pero el protocolo no es válido porque se firmó de tal o de cual manera, eso tiene que ser ante la opinión pública mundial destruido. Sin llegar al triunfalismo ni tampoco caer en el pesimismo, ¿no cree usted que el gobierno debería atemperar un poco su visión de una supuesta victoria total en todos los frentes y más bien dedicarse a mejorar estos pequeños detalles que definitivamente podrían determinar el curso de los acontecimientos futuros? Definitivamente, y creo que esa es la actitud que ha tomado nuestro presidente, que es una actitud absolutamente mesurada. Como ustedes han visto, el presidente no está organizando grandes mítines y no se ha dedicado a continuar en su trabajo y justamente a contribuir para reforzar las medidas diplomáticas y para que nuestra posición, que es la posición del mundo y la posición jurídica, sea debidamente comprendida. El Perú no ha asumido una actitud triunfalista como se ha asumido en el Ecuador, porque estamos de acuerdo en que es una posición peligrosa. Nosotros lo único que nos interesa es que se nos respete nuestra frontera y que se reconozcan los tratados y convenios internacionales. Mientras que esto se haga, que el Ecuador declare lo que quiera es un asunto de ellos y es un asunto meramente interno. Lo que pasa con relación a lo que se decía de Coangos es que por el hecho de que ahí hayan habido abastecimientos y de ahí se haya disparado... Pero no abastecimiento, de ahí se disparó. Así es. Se ha disparado y lo ha dicho el gobierno peruano. Así es. Lo que pasa es que la zona donde se peleó no es en Coangos. La zona pero de ahí salieron los misiles que derribaron los helicópteros. Y por tanto es parte de la zona de enfrentamiento. Pero la zona en la cual se peleó fue en otra zona, en la zona de Cueva de los Tallos, etc. De esa zona es en la que tienen que irse separando las Fuerzas Armadas. Pero eso es donde están las tropas enganchadas. Y después viene un segundo paso, que es en el cual con los garantes se establecerán en el lugar en el cual permanecerán las tropas en el futuro. Pero van a permanecer... La posición peruana será que será atrás de Coangos, por cierto. Pero ahora no habría está firmado el documento, la declaración de paz está firmada que debe ser en Coangos. Así es. Los países garantes en el primer no van a pedir que vayan más atrás de eso. En el primer paso que van a quedar ahí, pero que luego se señalará la zona en la cual deben permanecer las Fuerzas Armadas, y eso lo dice también en el documento. En consecuencia, hay dos etapas, diferentes en el proceso. Yo creo que hoy día todos reconocemos, como lo ha dicho el propio Henry Piz, que era necesario que el Perú vaya al PB1, porque hay que conocer, hay que ver lo que es la zona geográficamente para comprender que era imposible para el Perú permanecer en la zona de Tihuinza eso no nos hacía como era necesario retroceder a esta zona en la cual sí tenemos un acceso militar. El congresista Piz no hacía eso necesario justamente que los ecuatorianos no quedaran en el puesto que sí tenían, que era Coangos, sino un poco más atrás, correspondientemente a lo que pasaba con el Perú. No, porque nosotros no discutimos que reconocemos los tratados internacionales y que esa zona es la zona ecuatoriana y la zona en la cual nosotros no hemos ido a pelear. En consecuencia, nosotros lo que tenemos que hacer es permanecer en nuestra zona, pero separar las Fuerzas Armadas lo más posible. Eso que acaba de afirmar Ricardo Marcenaro es un grave error. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el que reconozcamos o no que Coangos es ecuatoriano, sino... Contrario censo, lo que se está diciendo es que estamos poniendo en duda o poniendo en discusión que Tihuinza sea peruano. Nosotros lo que tenemos que defender y lo que debimos asegurar en el tratado es que se vayan detrás de Coangos de la misma manera en que nosotros, siendo peruana Tihuinza, nos vamos detrás de Tihuinza y nos ponemos en PB1. Ese es, en mi opinión, el punto más débil de la posición peruana. Y es indispensable que, en lugar de estar pensando, probablemente por razones internas, en una lógica triunfalista, se tome conciencia de que eso tiene que ser corregido y que no se puede conceder en esa materia. Por eso vemos ahora el triunfalismo ecuatoriano. Ellos cuando dicen no hemos retrocedido, obviamente están constatando un hecho. Nosotros hemos llegado a Tihuinza, pero no hemos controlado plenamente Tihuinza, eso lo dicen claramente y hay diferencia, lamentablemente, entre el discurso político y el discurso militar. El discurso militar dice se toman las alturas, el discurso militar dice se toman las faldas, y yo entiendo por qué. Porque es un lugar donde permanecer, inmediatamente estamos a 2-3 kilómetros, como he dicho varias veces en los informes, de Coangos y desde ahí nos disparan.
Pero ¿cómo los peruanos no vamos a considerar zona de enfrentamiento el lugar desde el cual derriban nuestros aviones, el lugar desde el cual impiden, por ejemplo, que Fujimori llegue a Tiwinsa por el aire? Porque justamente está a tiro de fuego de Tiwinsa. Una área en la cual se separan las fuerzas es suficientemente distante como para que ninguna de las dos partes pueda disparar sobre el territorio del otro lado. Eso hoy día solamente vale para el caso peruano, vale para el caso peruano. Congresista Piz, parece ser que realmente ahí se pudo haber logrado mucho más, pero no es suficiente lo que se logró, es decir, ahora ¿qué se puede hacer si eso ya está firmado? Ahora hay que exigir que en el área desmilitarizada se respete esta posición peruana y de Ecuador tenga que ponerse detrás del río Coangos. Pero para eso lo primero que hay que hacer es no tomar una posición triunfalista que lo único que hace es corroborar lo que está haciendo Durán Ballén allá y además no tomar una posición pasiva en lo que ha sido el gran arma ecuatoriana. Y aquí quiero ir más allá de este gobierno porque los errores, en mi opinión, vienen desde hace décadas. Los peruanos parece que como estamos convencidos que tenemos la razón jurídica, creemos que automáticamente todo el mundo nos tiene que dar la razón. Pero ocurre que fuera de nuestras fronteras están simplemente desinformados. Nosotros somos en la mayor parte del mundo hoy, para la prensa, para los medios de comunicación, país agresor. Nosotros tenemos que tener como causa permanente la explicación de la posición peruana. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros vecinos tienen eso como causa permanente. Y eso va a influir no solamente en los garantes, va a influir en los demás países. En su criterio, ¿qué es lo que habría que hacer para que las cosas no se repitan, para resolver definitivamente esta fuente de conflictos? No solo un conflicto, una fuente de conflictos. ¿Usted estaría de acuerdo con el congresista Piz en que ese es el camino? Lo que ha ocurrido, como dice el congresista Piz, es evidentemente para Ecuador, esta es una razón de vida. Toda la unidad nacional siempre se ha basado en el problema. Para nosotros tenemos otros problemas mucho más importantes que el problema con el Ecuador. Recordemos que acabamos de tener un problema de terrorismo y de inflación muy grave. En consecuencia, no es nuestro único motivo de existencia como país. Para el Ecuador esto se ha convertido en el tema principal. Creo que a partir de ahora, y espero que consigamos la unidad nacional y que no se aproveche esto políticamente para continuar tratando de hacerle daño al país, ahora es necesario dar los pasos más importantes. ¿Por qué? Porque los pasos más importantes es conseguir que se pongan los hitos en esta zona. Y ahora sí hemos conseguido algo que es fundamental y que no se dice, que es que los países garantes asuman un papel activo, que no simplemente esperen a que surja un conflicto. Ahora los países garantes se han comprometido a continuar, no solamente los países garantes, ya hay un pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, hay un pronunciamiento de Naciones Unidas, en los cuales reconocen el protocolo y consideran que la solución está dentro del protocolo. Muy bien, entonces ahora el mundo debe ejercer sus presiones a través de la diplomacia para conseguir que ambos países... Nosotros no los motivamos. Evidentemente, nosotros tenemos que tener un papel sumamente activo y Cancillería en este momento tiene un papel muy activo. En este momento nuestro canciller, como ustedes saben, acaba de regresar de viaje y hay una serie de delegaciones que han estado realizando esta labor y esto debe continuar en forma permanente, de forma tal que esa primera imagen negativa que pudo tener el Perú en los primeros días sea cambiada, como ya nos informan que se está cambiando en el resto del mundo, porque nuestra posición es una posición tranquila, mesurada, madura, sin las payasadas que nos dan los representantes del país del norte, sino una actitud de demostrar que nosotros tenemos el derecho de nuestra parte y en consecuencia que dentro de esta juridicidad es necesario encontrar la solución. Vamos a continuar conversando todavía sobre el tema. Hay un par de preguntas que se han quedado en el tintero, pero yo les ruego esperarnos una pausa nuevamente. Son las 8 de la mañana con 18 minutos, regresamos. Y queremos conversar en este último tramo de la entrevista sobre qué hacer en el futuro, o qué hacer para el futuro, para evitar que continúen los conflictos o en todo caso las tentaciones. En ese sentido yo quería preguntarle, congresista Marcenaro, si es que la propuesta del gobierno de la zona franca en Iquitos puede ser realmente una alternativa viable que ofrecer a un país constantemente agresor, a un país no solo agresor, sino como hemos visto a través de su presidente agresivo. Bueno, esta es una propuesta que no es de ahora, es una propuesta que ya tiene cierto tiempo, es una propuesta que demuestra la actitud pacífica del Perú, el deseo de arreglar los problemas fronterizos y de tal forma que fue una oferta sumamente generosa
que hizo el gobierno peruano al Ecuador. Como ustedes saben, de acuerdo al protocolo de Río de Janeiro, el Ecuador va a tener un acceso al Amazonas, que eso es lo que establece el protocolo, y sin embargo nuestro presidente, ofreciendo una posición aún mejor, estaba manteniendo esta propuesta de la zona franca. Era una forma de mejorar la relación y de poder establecer. Evidentemente eso está condicionado, nadie va a otorgar, mejor dicho, la zona franca mientras que no esté perfectamente concluido el proceso de poner los hitos en los kilómetros que aún están pendientes. Cuando eso esté concluido, en consecuencia ahí se podrán otorgar este tipo de beneficios. Es un tema que evidentemente es simple y llanamente una propuesta que hay que continuar estudiándola. Así he escuchado ayer el candidato a la presidencia por la UPP, que considera que es un tema que hay que estudiarlo, sobre el cual todavía es difícil pronunciarse, pero creo que es una oferta interesante y que demuestra la actitud pacífica del país. ¿A usted le parece también interesante una zona franca? ¿No habría otras formas de establecer mecanismos de acceso que no impliquen un privilegio a un país que nos ha agredido constantemente? Lo que a mí me parece absolutamente impertinente es que en este momento cualquier representante del Estado peruano trate este tema. Porque en este momento, cuando hemos sido agredidos, invadidos, cuando han matado a nuestra gente y cuando están tratándonos como es evidente que nos tratan, el Perú tiene que ser firme y tiene que decir simplemente: terminemos este asunto, váyanse a su casa, demarquemos después todos los puntos del protocolo, los vamos a cumplir de la manera más adecuada. Por tanto, puede estudiarse este aspecto como cualquier otro, pero solo puede estudiarse después. En este momento, yo quiero completar la parte de imagen hacia afuera. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con la imagen hacia afuera. Hacia afuera estamos dando cualquier discurso, pero una imagen de concesión que en mi opinión es un error. No solamente por lo que hemos firmado, también por no ser claros en una campaña que demuestre que la posición ecuatoriana es una farsa que está engañando al mundo. Y además hay que tener cuidado de no meter la pata, pues, porque creo que lo que ha hecho el presidente de la República al sacar en consideración cuestiones de hace 20 años sobre por qué se armó el ejército peruano, sea verdad o no lo sea, lo único que ha hecho es hacer reaccionar desde el presidente de la República de Chile, que se había portado y se ha portado también en estos días, hasta el presidente del Senado o el canciller, sobre un punto que evidentemente debe dejarse en manos de los historiadores y no de los gobernantes. Más cuidadoso, sobre todo en el momento actual. Cualquier otro análisis puede pasar a otro momento, pero en la actualidad también hay otros temas tremendos que tenemos que tratar. Por ejemplo, el de la agresión al vicecónsul peruano en Machala. ¿Cuál cree usted que debe ser la posición del gobierno peruano, aparte de la enérgica protesta, como ya se ha dicho, entre comillas, que ha manifestado luego de este atentado contra la integridad del vicecónsul González? Bueno, en primer lugar nos parece sumamente cobarde, ¿no es cierto?, que se tome a un representante del Perú, a un civil, para agredirlo y lastimarlo en la forma cobarde como se ha hecho. En primer lugar, nuestra protesta, creo que en este sentido ha procedido en forma inmediata el Ministerio de Relaciones Exteriores, pidiendo explicaciones y las investigaciones pertinentes al gobierno del Ecuador. ¿Es eso todo? Creemos que es cobarde por cuanto los soldados ecuatorianos evidentemente no demostraron esta valentía a la hora de enfrentarse con un ejército, por cuanto corrieron, pero lo hacen con una persona que simple y llanamente ha sido. Yo lo que no quiero es, simple y llanamente, como hacen algunos políticos y creo en forma irresponsable, empezar a caldear el ambiente y empezar a pedir sanciones que podrían agravar la situación en este momento con el Ecuador. Creo que Cancillería, que son los especialistas, están manejando el tema. Hoy día, por cierto, surgen los grandes críticos. Hoy día todos criticamos desde Lima y muy bien sentados en los temas que se han venido tratando, pero la cosa es estar en el campo, ¿no? Hoy día se puede criticar la acción militar, pero habría que haber estado en el campo de batalla, o en el campo diplomático habría que haber estado en las negociaciones. Tampoco no estar en el campo de batalla significa que uno no tiene ningún criterio sobre las cosas. Por ejemplo, supongo que el congresista Piz tendrá algún criterio sobre discrepante sobre la materia. Además es muy fácil criticar por no ir a la zona cuando ellos son los que no nos han dejado ir a la zona. Yo quisiera ser muy claro. Acá el debate ayuda a que se puedan tomar algunas cosas. Yo, por ejemplo, creo que en materia del vicecónsul se necesita algún hecho. Yo pienso que el Perú debería declarar persona no grata al embajador del Ecuador o al funcionario que corresponda, pero simplemente que haya un hecho que testimonie ante el mundo que nosotros no podemos permitir que a nuestros representantes lo traten de esa manera. Al mismo tiempo, no se caldear el ambiente, como dice el Es que el problema es muy simple. El problema es muy simple. Si no caldea el ambiente
la pateadura que le han dado a nuestro vicecónsul, yo no sé qué cosa lo caldea. Yo no propongo sino algunos gestos que simplemente en el lenguaje diplomático mundial significan cuidado, aquí hay firmeza, y eso debe ser denunciado además a los garantes, porque justamente los garantes deben compartir en esto el rechazo que el Perú está haciendo. ¿No hay una diferencia entre no caldear el ambiente y no dejarse pisar el poncho, por decirlo de una manera? Evidentemente, creo que el Perú tiene que tener una actitud firme, pero también hay que tener muchísimo cuidado. Ecuador lo que quiere es que nosotros nos extralimitemos en nuestras reacciones a fin de decirle al mundo, ya ve como nosotros, el país chiquitito, somos agredidos por el grande. Hay algunas personas no está planteando una agresión a pisan el palito. Yo no he pedido que tomemos Quito, yo he pedido simplemente que hagamos un gesto diplomático. No, por eso estoy de acuerdo en que se debe tomar actitudes firmes como la que ha hecho Cancillería ¿Esta no le sugeriría en un primer la sugerencia de... Bueno, no se puede declarar persona non grata al embajador porque el señor Henry Peace no conoce que existen relaciones que son diferentes. Bueno, pues, nunca en forma internacional. He dicho al funcionario correspondiente. Considero que Cancillería ¿Lo podría debe... contemplar usted, no? Por eso digo, considero que Cancillería debe, después de haber hecho este reclamo ante el embajador ecuatoriano aquí y ver en las próximas horas la respuesta que tiene, tomar una segunda medida para demostrar la absoluta firmeza de la actitud peruana. Evidentemente que se podría contemplar una de esas u otras posibilidades que plantee la Cancillería. Algunos acuerdos interesantes. Muchas gracias por su compañía, por sus criterios. Congresista Ricardo Marcenaro, congresista Henry Peace, realmente ha sido interesante conversar con ustedes como siempre. 8:29. Nosotros continuamos con el programa.